Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Fernández Barrera. Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes aquí por El Solreado. Muchas gracias por el espacio. Y el día de hoy titulamos el programa Plan de Acción. ¿Cómo están? Espero que, pues las cosas dentro de esta ya 4 semanas de estar en una situación pues sin precedentes a nivel mundial y pues en nuestro país, con tantas cosas que han venido pasando y además a nivel mediático, creo que finalmente el tema de hoy nos invita a hacer una reflexión y un autoanálisis, porque yo he compartido con muchas personas de todo tipo, círculos cercanos, amistades de trabajo, pues en general personas, colegas que nos dedicamos a esta parte de desarrollo humano y finalmente, pues creo que en este proceso de prácticamente ya un mes en el que estamos pues con algo que finalmente se sale de nuestro control, que han venido tomándose institucionalmente medidas y que poco a poco a nivel mediático, pues como lo hemos platicado, de pronto en un principio que las cosas estábamos como muy ambiguas, muy carentes a lo mejor de lo que era la urgencia y la importancia de tomar medidas, y que finalmente, pues cada quien tendrá su concepto respecto de lo que está pasando, pero si bien es cierto lo que estamos viendo a nivel global y el récord que estamos viendo de lo que está pasando inclusive en otros países y de cómo se ha venido presentando pues toda esta situación, creo que además de la primera circunstancia a nivel general que nos ha pasado como sociedad, como seres humanos viviendo en esta globalidad, el haber perdido la parte de la libertad y que muchas personas, yo he leído mucho acerca de esto, al final de cuentas creo que cada quien estamos viviendo las cosas de manera diferente. Es como cuando cualquier cosa en tu vida sucede, cada quien le va a dar una apreciación, un golpe, dependiendo de su parte emocional, de su parte pues conductual, educacional, de qué manera estamos sufriendo cada quien esta situación. Habemos personas que tenemos la responsabilidad de ciertas cosas, habrá personas que tienen la responsabilidad de ciertas cosas, de ciertas personas, habrá personas que pues al final de cuentas están resueltas, habrá personas que dependen de otras, o sea, hay una globalidad de vivencia sobre lo que estamos pasando. Y al final de cuentas creo que en esta parte de habernos cambiado, digamos, de manera abrupta y sin precedente, el tener esta parte de la ambigüedad sin ni siquiera saber en qué tiempo nos estamos situando y en una proyección hacia el tiempo, ¿no? De pronto estamos hoy entrando en una fase 3 con ciertas características de restricciones más severas de confinamiento, de recomendaciones, de cuestiones que se van a cerrar más, de cercos que se van a ir poniendo sanitarios, y que ojalá no tengamos que llegar a la siguiente fase, porque entonces estamos hablando de algo pues de una manera súper severa, donde nos van a obligar ya de manera puntual a estar dentro de nuestros domicilios. Así nos puede parecer, como yo les comento, increíble. De pronto cada persona y cada grupo social puede tomar de diferente manera. Habrá personas que sigan diciendo que esto es un invento, que esto no es cierto. Hay personas que tienen cero cultura de la prevención. Habrá personas que viven en un extremo y que al final de cuentas, esto yo ya lo venía viendo y lo venía platicando con varios colegas míos en esta parte de desarrollo humano a la cual me dedico ya hace mucho tiempo, y yo lo venía comentando y diciendo, estamos en una parte de una crisis, de una recesión económica, de una cuestión que nos va a golpear y que nos va a pegar sin precedente a cualquier persona, a cualquier
persona creo que tiene un impacto de diferente índole, pero de todas maneras todos estamos de alguna manera complicados con esta situación. Y otra de las cosas que va a hacer un estrago es el secuestro emocional que estamos viviendo todos sobre, de entrada, pues perder uno de los valores que tenemos los seres humanos, que es la libertad, en muchos sentidos. Porque al final de cuentas habrá gente que ahorita pudiera tener el recurso para hacer algunas cosas y no lo puede hacer porque pues, las cosas están cerradas, están sin funcionar, están limitadas y estamos en esta recomendación de no salir de casa y de guardar distancia. Y el tema de hoy viene a referencia porque he venido viendo y cada vez y diario veo en redes y en redes sociales más recurrente los temas de lo que es cursos y en línea y sesiones y todo este tipo de cosas de ayuda emocional, porque creo que es el otro problema que se viene a la par. Y déjenme decirles que no sé si es peor o mejor, porque a la par de una crisis económica, una crisis y un secuestro emocional en las personas nos arrebata la oportunidad de poder ser personas que estemos enfocadas para seguir generando. Y si bien es cierto, esta circunstancia es completamente terrible y con fines inalcanzables sobre cómo la estamos padeciendo en este momento, al final de cuentas, pues esto no va a durar para siempre, o sea, esto es real. Cada día que está pasando es uno menos que le queda a la crisis y yo creo que tendríamos de alguna manera que también enfocarnos como personas y evaluar que finalmente todo esto nos debe de generar un aprendizaje muy importante sobre generar un plan de acción, que a eso se debe el tema de hoy, el tema titulado Plan de Acción, porque si bien es cierto, o sea, no vamos a poder evitar con ninguna de las cuestiones que podamos tomarlo a la mala o de mala manera o como dicen bloqueados, no vamos a componer ni vamos a poder evitar lo que está pasando, evidentemente. Esto ya nos rebasó, esto es una situación que viene de alguna manera a colapsar. Tristemente, yo se los comparto y lo veo en muchos ejemplos cercanos, en muchos ejemplos que uno puede estar viviendo a manera y en título personal. Muchas cosas que evidentemente tú tienes un tiempo, inclusive años, tengo amigos, tengo colegas que, bueno, pues se han esforzado para poder tener una empresa, para poder construir ciertas cosas y, bueno, pues muchas de esas personas se encuentran totalmente ahorita limitadas en la cuestión del desarrollo de sus empresas y con problemas inclusive de estar cerrando y con problemas de estar pues liquidando gente, muchas personas sin trabajo, muchas personas con una ambigüedad muy compleja sobre ni siquiera saber en qué momento esto, ya no digamos vuelva a la calma, a la normalidad y a lo que era, porque lo he venido comentando a lo largo de otros programas, desde hace un mes que comencé enfocándome a cuestiones y herramientas en este caos y en esta crisis. Finalmente creo que esto jamás vamos a volver a lo de antes, porque creo que sería la primer parte que tendríamos que estar tomando en consideración y en conciencia, que nada de las cosas van a ser como antes y que precisamente a través de esta toma de conciencia y a través de esta realidad y a través de este aprendizaje también tendremos que ver las cosas desde otro ángulo y entender que muchas de las cosas que nosotros podemos pensar o anclarnos o apegarnos o tener esta codependencia sobre ciertas cosas que hoy por hoy nos damos cuenta que no controlamos, tenemos que activar nuestra manera de pensar. Sé que es muy difícil para muchas personas y espero ya la siguiente semana estar trabajando el tema de inteligencia emocional dentro del caos porque me lo han solicitado mucho, esta parte de control emocional sobre, de alguna manera, cuando te roban todo el control de lo que supuestamente tú tenías el control, pues de qué manera puedes estar estable. Y el día de hoy vamos a hablar de un plan de acción, sobre todo
para entender que lo primero que tenemos que hacer y el primer tip del método de lo que es un plan de acción, tendríamos que entender que todas las cosas, cuando están en el caos, pierden su orden y que al final de cuentas el caos lo que nos referencia es que es una crisis inesperada donde al final, en algún momento, algo que estaba en un estado se pierde ese estado y tiene un cambio absoluto sobre nuestra realidad. Y que finalmente es algo que no podemos controlar y que a lo mejor tampoco depende de nosotros cambiar, digamos, esa realidad, pero lo que sí puede cambiar es la manera de cómo lidiamos con esa realidad y con esa nueva realidad, de qué manera vamos a estar generando un plan de acción diferente en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Creo que todo este tipo de caos y de situación que estamos viviendo, de verdad, y ojalá lo deseo para las personas que nos estén haciendo favor de escucharnos y sintonizarnos, genere una toma de conciencia para entender que precisamente las cosas, si queremos resultados diferentes, no podemos hacer lo mismo. Y bueno, que precisamente hoy estamos entrando en una fase 3 de contingencia sanitaria por este problema que venimos teniendo a nivel global. Pues hablamos de la importancia de lo que es en algún punto reflexionar sobre que las cosas no podemos estarlas pensando que van a suceder de la misma forma o que van a regresar al estado de antes. Y eso nos tiene que generar una toma de conciencia personal y profesional, porque aquí hay de todo tipo de personas. O sea, hay personas que a nivel profesional pues están ahorita en lo que le llaman el home office, están esperando que se reactiven actividades dentro de su empresa. Algunas personas han perdido su trabajo, algunas personas han tenido que cerrar su negocio, algunas personas se dedican a giros que no están catalogados como de primera necesidad y finalmente eso va a tardar en que vuelva a retomarse esta parte de aplicación del negocio dentro de la sociedad. Y finalmente creo que esta parte de la utilidad de un plan de acción es como cuando estás en el caos, estás en la crisis, estás en la necesidad. Y de verdad se los digo, esta parte de la gestión de las emociones y que a veces nos hace la jugada y nos hace el secuestro emocional y nos paraliza al poder tener ideas constructivas y estamos lamentándonos, quejándonos y estamos en un secuestro emocional, en una tristeza, en una depresión, quizá todavía en un enojo, quizá hay personas que todavía están en esta parte del duelo, porque creo que el duelo lo estamos viviendo todos, en la parte de la no aceptación. Y creo que al final de cuentas es momento y es una sugerencia y una invitación que a nivel emocional, porque creo firmemente que esta carrera es una carrera de fortaleza conductual, de fortaleza de conocimiento, de fortaleza de estrategia y de fortaleza espiritual. Creo que las personas que podrán salir lo mejor libradas de esto son aquellas personas que estén fortaleciendo estas fortalezas personales y que de alguna manera evaluemos también en nuestra vida cómo veníamos manejando las cosas, qué tipo de compromisos, qué tipo de cargas, qué tipo de reservas, qué tipo de prevenciones, qué tipo de situaciones hemos venido haciendo en nuestra vida para que en este momento pues también estemos padeciendo a lo mejor de una manera todavía más complicada, porque finalmente luego a veces creo que también uno como ser humano no te pones límites y no te pones una medida realista, y ahorita vamos a hablar de esa parte de las metas, que ojalá todos los que estemos escuchando este programa, a partir de este momento, los planes de acción y las metas que nos propongamos en nuestra vida sean mucho más congruentes, mucho más realistas, y que eso nos permita ser personas que vivimos de una manera mucho más alineada y de una manera mucho más congruente ante toda esta situación de crisis, para que de alguna manera este reacondicionamiento que vamos a poder tener en un futuro, porque como les digo, pues cada día que pasa es uno menos que le queda a la crisis,
así como cada día que pasa es uno menos que nos queda de vida. Entonces, finalmente creo que la utilidad de tener un plan de acción efectivo y de que de verdad hagamos el esfuerzo para estar fortaleciendo estas herramientas espirituales y personales, para estarnos enfocando a crear y en generar un nuevo plan de acción, una nueva meta, un nuevo objetivo, porque final de cuentas de nada va a servir que estemos viviendo esto y que además de que nos esté saboteando la tragedia y toda esta parte del enojo, de la depresión, de la tristeza que nos pueda generar el haber perdido el control sobre muchas cosas, pues ojalá que nos dé la herramienta para ser mucho más estructurados y que esta parte de los planes de acción entendamos que hay muchas veces también el arte de poder acomodar las piezas de manera mucho más congruente, más realista y más inteligente. Creo que eso nos va a poder generar pues algo mucho más positivo hacia el futuro, y sobre todo entendiendo que todo tiene que ser al final de cuentas un aprendizaje. Creo que siempre es muy importante, y alguien por ahí me lo decía, siempre debes de tener una ilusión y un plan, y siempre debes de tener por ahí algo que te esté motivando para realizar, y yo invitaría y sugeriría que así nos estemos sintiendo pues no en los mejores momentos, pues seamos creativos y seamos como muy congruentes para darnos cuenta cuáles son las fortalezas que hoy por hoy siguen estando en nosotros, cuáles son las oportunidades que esta crisis nos puede generar, por más catatónico y catastrófico que podamos ver el panorama, y que finalmente nos enfoquemos a estar generando metas hacia un mediano plazo y hacia un largo plazo para poder reestructurar, porque bueno, finalmente creo que también este tipo de crisis genera un parteaguas entre muchas cosas, o sea, oportunidades de negocio, cosas que estemos de pronto dedicándonos a hacer diferentes a las que estábamos haciendo, que estés explorando algunas otras herramientas y cosas, y de pronto a lo mejor talentos que no sabías que tenías, y que eso a lo mejor te hacen poder construir un plan de acción efectivo para que puedas estructurarlo de manera pues súper específica. Y lo primero que tenemos que entender, que tenemos que tener antes del plan de acción, pues es una meta. Y la meta, muchas veces cometemos el error de ser como muy volátiles en los planes, y como que lo lanzamos al aire, pero no somos como cero estructurados. Y yo creo que toda esta parte de esta crisis nos debe de enseñar a ser como más realistas y ser de esas personas que ahora hablamos y contamos con lo que tenemos, y sobre las fichas con las que tenemos, entonces pues ver cómo podemos construir un plan y una meta que pueda ser mucho más emparejado a la realidad, y que pueda ser de alguna manera mucho más congruente a lo que realmente pueda ser cristalizado. Y para esto quiero explicarles un modelo que se llama un modelo SMART. Es un modelo súper sencillo y habla de lo siguiente. El modelo SMART te dice por sus siglas, o sea, la parte de la S, que es sucinta, quiere decir específico. O sea, hay que ser muy específicos a partir de este momento. ¿Qué meta nos vamos a trazar? Y estoy hablando de una meta personal, o puede ser una meta profesional, sobre nuestra vida, o sea, porque creo que esto es un parteaguas en la vida de todos, y creo que finalmente tenemos que ser muy específicos de qué manera vamos a trazar las metas que nos propongamos a partir de este momento, para poderles ir dando cuerpo y forma y poder ir trabajando para ellas. La segunda parte es medible. ¿Qué quiere decir medible? Que tú tengas un indicador. Yo siempre lo veo esta parte en la consultoría, cuando yo quiero medir un resultado y quiero entender si lo que estoy haciendo tiene un sí o tiene algo que realmente está siendo ejecutado, es porque al final de cuentas tengo una muestra de lo del antes y el después que me pueda permitir que lo he conseguido. La parte de A, que es alcanzable, se los digo porque hay veces que luego pecamos de ser así un poco fantasiosos y nos ponemos unas historias y unas ideas así como medio súper, como súper optimistas, lejos de la realidad. Y creo que hoy por hoy más que nunca, esta crisis y esto que nos cambia como humanidad nos tiene que invitar a ser mucho más realistas como seres humanos,
y enfocarnos realmente en las cosas que sí pueden ser y en las que sí depende por nosotros también seguir construyéndolas y dejar de estar pensando, y la verdad las personas que a esto no le estén dando un golpe real y que estén esperando que las cosas les caigan del cielo, yo creo que es el mejor momento en la vida de hacer un recuento y de hacer un aprendizaje pues muy importante para que al final de esto nos permita también ser realistas, ¿no? Esta parte de la sigla de la R, pues ser realistas, o sea, creo que hoy por hoy, y se los digo porque lo comparto de manera personal y lo comparto con muchas personas a nivel profesional, o sea, esto ha sido un golpe bajo realmente hacia muchas cosas que estaban, y es una pena ver cómo empresas y negocios que habían estado construidos a lo largo de los años, inclusive que han sido heredados de generaciones, pues en 3 semanas están cerrados y están quebrados. O sea, así se los digo. Y no tengo un ejemplo, tengo muchos. Entonces, creo que esta parte tenemos que ser súper conscientes en tratar de ser más congruentes en cuanto a la realidad, en cuanto a lo alcanzable y también al tiempo que nos estamos poniendo. Porque si bien es cierto, ahorita tenemos una ambigüedad, el día de hoy estamos entrando en el país en la fase 3 de esta contingencia. Realmente yo no sé en este momento cuánto tiempo pueda durar pues eso de la fase 3 y de qué dependa que se pueda alargar una fase 3 o que de pronto podamos entrar en una fase 4, que creo que eso ya es un confinamiento obligatorio. Y bueno, pues creo que eso sí sería completamente terrible, ¿no? Poder llegar hacia esa situación ya de extremo, en la cual ya no dependa nuestra voluntad de lo poco que pueda seguir funcionando hoy por hoy en la calle, sino que al final de cuentas ya estaríamos obligados a estar pues confinados en nuestros domicilios sin la posibilidad de salir. Entonces, precisamente por este tipo de cosas que estamos viviendo, pues ser más realistas en las metas. Bueno, pues generado con toda esta situación que estamos pasando y que finalmente creo que nos invita a poder rediseñar nuestras metas personales y profesionales de una manera diferente. Creo, y bueno, pues es una sugerencia y aquí la pregunta para las personas que nos están haciendo favor de escuchar, pues, ¿qué tantas metas nos habíamos puesto, tanto personales como profesionales, que hoy por hoy, ante una crisis como esta, pues se han derrumbado y finalmente creo que no van a ser posibles poderse ejecutar o cumplir, ¿no? Finalmente creo que sería la oportunidad de poder renegociar, y ahorita vamos a ver esa parte en la plan de acción, qué importancia tiene esto. Y lo primero que vimos en el bloque anterior fue el tema de poder diseñar una meta de una forma muy específica, muy medible, alcanzable, realista y en una temporalidad. Porque finalmente si una meta no le ponemos un tiempo, si bien es cierto, el tiempo ahorita lo vamos a ver como una parte importante dentro del plan de acción y podemos renegociar el tiempo, pero sí tenemos que tener muy claro de alguna manera en qué punto nos estamos viendo cumpliendo esa meta, porque si no, no se llamaría meta, se llama un deseo. Entonces, en el plan de acción hay 3 factores como súper importantes que podemos hacer en este como diagrama. Una de las cosas serían las acciones que vamos a hacer. Otro es precisamente el tiempo en el que estamos determinando hacer esto. Y por otro lado sería quién lo va a ejecutar, o sea, es decir, el responsable. ¿Por qué? Porque muchas veces en una meta de la que nosotros tenemos se pueden involucrar pues algunas otras personas o algún grupo de personas o alguna institución o alguna otro acompañamiento que necesitemos para poder ejecutar. ¿Qué a veces nos pasa y es muy común? Muchas veces nos trazamos metas en tiempos que no son realistas, volvemos a las características de la meta. O sea, hacemos cosas y planeamos cosas que en una cronología lógica del tiempo ni siquiera nos puede alcanzar. Entonces, esa parte siempre nos hace la jugada porque por eso luego no cumplimos nuestras metas. Y entonces
somos de esas personas que planeamos y planeamos y planeamos, y entonces no cumplimos, y eso genera que tengamos un hábito que nosotros mismos ya hasta nos autosaboteamos en otros planes, porque nosotros mismos en el inconsciente decimos, pues es que sí me lo propongo, pero ni lo cumplo, la verdad es que lo abandono, que esa es otra de las características, que luego la meta no tiene esa parte intrínseca de lo que es el valor de importancia y que nos mueve, sino que andamos planeando cosas nada más porque vemos que le funcionan a alguien más, pero realmente no tenemos un valor intrínseco en esa meta que finalmente puede ser la gasolina que nos mueva, o algo que sea el sueño que no nos deje dormir y que hoy por hoy nos levantemos, porque créanmelo, que ante este tipo de crisis y de caos, mientras unos lloran, los otros venden pañuelos. Y de verdad yo se los digo, o sea, creo que es momento que ya tuvimos un mes bastante largo, y creo que en las circunstancias en las que estamos viviendo, los minutos creo que se van más largos, porque bien dicen que cuando las cosas no se disfrutan son como eternas, y cuando se disfrutan son súper cortitas, y entonces creo que aplica perfectamente pues esta variable en esta crisis en la que estamos todos, y que escucho amigas mías y colegas y familia y todo, que todo el mundo está arañando las paredes y ya queriendo echar el saco roto y queriéndose tirar por la ventana, y es súper entendible porque pues primeramente estamos perdiendo un valor que es la libertad, y sobre todo la libertad también de planear y de ejecutar nuestras metas, porque en cuántas cosas estamos parados. Otra bien importante, en cuántas cosas el día de hoy tenemos que redirigir nuestro esfuerzo y nuestra meta hacia otra dirección, porque a lo mejor perdimos un trabajo, a lo mejor a lo que nos dedicamos, pues ahorita no va a ser algo en lo que se vaya a reactivar de manera inmediata, y de pronto pues hay que estar buscando otro tipo de oportunidades. Entonces, esta parte del plan de acción, en estas 3 características que les digo, ¿qué se va a hacer como acción o acciones en plural? ¿Cuánto tiempo me requiere para hacer eso? ¿Y quién es el responsable de hacerlo? Entonces, en un cronograma, si tú empiezas a acomodar todos los pasos que tú tienes que ir realizando, el tiempo que te vas a tardar y quién es responsable para el cumplimiento de esa meta, lo más probable es que en esa línea del tiempo tú te des cuenta que a veces te pones tiempos que no son reales, o te vas muy largo en algo que puedes hacer en menos tiempo, o te vas muy corto en algo que por su naturaleza requiere de ciertos procesos y ciertas cosas. Entonces, y yo siempre les digo, y creo que esto, el documentar por escrito y visualmente, eso tiene un impacto importante. Eso es a nivel cognitivo. Siempre dicen que la gente cuando escribe proyecta mucho más allá de su inconsciente, si escribe a mano, o sea, si escribe en un papel una nota o escribe de manera gráfica algo, ¿no? Inclusive lo dicen de las cartas, que por eso cuando la gente te escribe una carta por escrito a mano, pues habla mucho más profundo y mucho más allá de sus sentimientos que inclusive escribirlos en una computadora. Pero bueno, hablando de esta parte, la parte de la reestructura, de poder en este momento replantearnos metas personales y metas profesionales. Creo que es tiempo de que entendamos todo esto como una catarsis, como una depuración, como una limpieza, como un parteaguas, como un a partir de esto. Y creo que tenemos que, de alguna manera, salir lo mejor librado que podamos y librados que podamos de todo esto, fortaleciendo aquellas fortalezas y oportunidades que tengamos como seres humanos para redireccionar nuestras metas y nuestros planes y nuestros objetivos. Y la única manera, a lo mejor ahorita no me he sentado a ver este tipo de metas porque estoy en la tragedia total y estoy confinado en una depresión y en el enojo y en la desesperación, y estoy dejando de lado la capacidad que a lo mejor tengo en este momento de creatividad sobre la planeación de algo nuevo en mi vida para poderme proyectar a un mediano plazo, largo plazo. Yo espero y confío que esto, al final de cuentas, y por protocolos que he venido viendo pues en algunos otros lugares, ojalá que podamos salir no en un tiempo tan largo,
pero que estemos súper enfocados al punto hacia donde van nuestras metas y que mejoremos en nuestras metas personales y en nuestras metas profesionales, y que al final de cuentas nos demos cuenta que todo tiene un área de oportunidad, que todas las cosas pueden ser movibles y que todas las cosas pueden ser efímeras, y que todas estas cosas a nivel personal y profesional nos hagamos la reflexión de hacernos más la pregunta de ¿para qué las voy a hacer? ¿No? Porque creo que hoy por hoy todos podemos tener cuestionamientos sobre el por qué nos está pasando esto. Y déjenme decirles que son preguntas que al final pues podemos tener respuestas que a lo mejor nos puedan convencer, o a lo mejor simplemente no vamos a tenerlas. Y ante esta situación, lo mejor que podemos hacer es darle un sentido positivo a este nuevo reacondicionamiento para poder proyectar la estructura de nuestros planes de acción de manera mucho más efectiva, y que podamos entender ahora que si hoy por hoy tenemos ciertas barreras, que esta parte de la situación en la que estamos pasando como humanidad y como sociedad y como mexicanos en específico, pues tenemos ciertas barreras para poderlas cumplir, esas metas. Bueno, pues que nos quede claro y que nos quede en la conciencia que esas barreras no van a estar para siempre, que esas barreras van a llegar a un punto en el que van a estar en un recuerdo en nuestra vida, y que al final de cuentas tenemos que reacondicionarnos para poder ser la mejor versión de nosotros en la medida que podamos hacerlo, y establecer un compromiso, sobre todo ante nosotros mismos, de ser personas mucho más compasivas con nosotros mismos, porque creo que si no podemos ser compasivos hacia nosotros mismos, difícilmente podemos ser compasivos hacia los demás. Y se vale renegociar en estos planes, en estas metas, cuántas cosas a lo mejor teníamos planeadas para este 2020 que hoy por hoy se nos han robado, se nos han difuminado en nuestras cosas, en nuestros planes, y hoy por hoy pues estamos tratando de apagar el fuego que nos está consumiendo, que nos está quemando, y que al final de cuentas nos está generando pues una salida de nuestra zona de confort, que era la que conocíamos y en la que estamos en control. Entonces, pues situación, ¿no? En la que ya estamos hace un mes viviendo como sociedad, como mexicanos, ya en otros países pues ya con más meses tan complicados, y bueno, estamos viendo las características que debe de tener un plan de acción sobre las metas que ya nos establezcamos, y obviamente ya vimos el método de establecer metas, de que sea de una manera muy sencilla, pero muy adecuada a la realidad, tangible, realista en cuanto a un tiempo, que sea concreta, y que al final de cuentas pues pueda esto trasladarse en que podamos estructurar un plan de acción efectivo para poderlo seguir, y que de alguna manera le demos estructura en cuanto a la acción o las acciones que tenemos que ir haciendo, el tiempo que nosotros vayamos considerando oportuno, y quién va a ser el responsable de eso. Muchas veces, y aquí nos preguntaremos, de pronto cuando nos pasa una situación de esto, ¿cuántos planes hicimos en fin de año, no? Me queda ahí todavía el sabor de diciembre, donde estábamos proyectando el 2020 como un año pues lleno de cosas, por el número, por esto, por lo otro, por las expectativas, y de pronto he escuchado mucho esa parte de personas que me han compartido, y pues decimos, oye, es que nos han robado, ¿no? Nos han robado pues ya semanas, prácticamente ya más de un mes, ¿no? De nuestra vida aquí confinados, y lo que falta, porque al final de cuentas hoy entramos a la fase 3 con estas determinaciones que, dependiendo de cómo se lleven, pues se irán determinando. Y entonces esto es el ejemplo de lo que puede pasar cuando de pronto en una meta o en un plan de acción que tú te has propuesto, pues de repente llega una situación, por decirle a esto que está pasando, y entonces pues nos mueve los planes, y nos mueve los planes en cuanto a tiempos o en cuanto a metas, porque como les digo, hoy por hoy pues salen otras oportunidades, salen otras ideas. Entonces, esta parte de renegociar la estructura
o en fin, poder renegociar inclusive las metas, porque creo que muchas personas podemos estar viviendo una situación de esta. O sea, teníamos un plan de X cosa y hoy por hoy, pues las cosas han cambiado. Como dicen, en el juego las reglas han cambiado y hoy por hoy tenemos que direccionarnos hacia otro sitio. Puede haber gente que esté solo en stand-by o en pausa, o puede haber situaciones en las que podamos estar viendo otras oportunidades nuevas, inclusive otros aspectos y escenarios profesionales y personales en los cuales tenemos que trabajar y aplicarnos. Entonces, de esta manera, los planes de acción, al final de cuentas, en esta cronología estructural, podemos hacer esa renegociación en cuestión del contenido y del tiempo. Pero lo más importante de esto, y esto quiero dejarlo como el más grande mensaje del día de hoy, yo creo que por más mal que la estemos pasando ante la situación, al final de cuentas seguimos teniendo, y ojalá que la mayoría de las personas que nos estén escuchando no tengan ni estén padeciendo esta enfermedad. Ojalá que así Dios nos cuide y nos bendiga para que sean las menos personas contagiadas y que estén en gravedad, para que este regalo maravilloso que se llama vida, y mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de poder ejecutar las cosas, a lo mejor de diferente manera, pero el punto es que podemos todavía hacerlo. Cuando se te acaba la vida ya no tienes oportunidad de nada, y eso es lo primero que tenemos que volver al origen para poder volver a revalorizar nuestro cada día, porque yo sé que ahorita el cada día para mucha gente significa una pesadilla, pero pues les voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, pues tampoco sabemos si mañana vamos a seguir. Y créanme que habrá gente que estará viviendo esta crisis y no van a pasarla, porque ya están enfermos o porque se van a enfermar, o porque evidentemente sí pueden ser personas que puedan ser parte de la estadística de mortalidad de esta crisis y de esta pandemia. Entonces, creo que mientras tengamos salud y vida, tenemos que nosotros mismos reacondicionar estas metas y dar gracias todos los días por tener la oportunidad, al menos, de poder seguir planificando y de poder seguir construyendo de manera positiva y asertiva. Y que esto al final, para que la mayoría de las personas sea en algún punto una experiencia, un recuerdo, un parteaguas, y ojalá que para muchas sea el parteaguas de una mejor vida. Y de verdad creo en este reacondicionamiento, que es muy importante entender esta parte, porque no todo el caos genera desgracia. Créanmelo que esta reestructuración de vida que estamos viviendo todos puede generar cosas también positivas, y puede generar que las personas pudieran haber estado viviendo de una manera, y esto te invite a hacer una reflexión personal de cómo estás llevando tu vida personal, a qué le estás dando prioridad, de qué manera estás desarrollándote, o a lo mejor luego pensando que la vida es demasiado eterna para que tú también puedas disfrutar ciertas cosas, porque además también te la pasas arreglándole como que la vida a lo mejor a muchas personas. Y creo que a veces es importante que tomemos el papel que cada quien venimos a hacer, porque creo que venimos solos y solos nos vamos a ir. Entonces, creo que también es una reflexión y una oportunidad importante, muy importante para todos los seres humanos, de reacondicionar nuestra forma de vivir, de apreciar, de volver a las cosas básicas, de volver a las cosas importantes, porque si bien es cierto, creo que hoy también la humanidad tendría que hacer una reflexión hacia el valorar cosas de las cuales se había olvidado en esta globalidad y en este vivir de manera acelerada y de manera rutinaria, y como dándole prioridad a cosas que hoy por hoy creo que tenemos la verdad absoluta estampada, cada quien a como mejor le puedan acomodar, de saber que lo más importante es poder ser proactivos y poder regresar a lo básico para estar acondicionados de una manera súper positiva. Ojalá
que nos pongamos creativos. Yo los invito a que esta semana empecemos a trabajar con nuevas metas. Yo los invito a que empecemos a ejecutar planes de acción más efectivos, que volvamos a retomar algunas cosas que por ahí teníamos, y si las tenemos que cambiar de título, ya no se va a llamar la meta de una manera y ahora se va a llamar de otra, bueno, pues le pongamos nombre y apellido y empezamos a trabajar con nuestros planes de acción, porque créanme que esto no va a durar para siempre, como nada en la vida, bueno, ni la propia vida material dura para siempre. Entonces, creo que es importante y me gustaría compartir una frase que me gustó mucho y que creo que ante el caos que estamos viviendo ahora, me gustaría que nos preguntáramos esto: si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Esta nos la regala Walt Disney, y esta reflexión sería para todos los que hoy por hoy la están pasando fatal y para las que hoy por hoy están en un mood súper negativo y súper fatalista y ya con un tema muy pesimista. Hay que cambiar el chip, hay que activarnos y bueno, pues invitaría por favor y estar muy al pendiente también yo de los temas que quieran estar tocando sobre la mesa. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, elsolradio.mex, en el canal de YouTube, El Sol Radio, en nuestra página www.elsolradio.mx, en mis cuentas personales como @marlen_tucoach, en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, y en la consultoría en Rade Coaching. Y por favor los invito que de verdad ya tuvimos un mes terrorífico, todavía nos falta otro pedazo, entramos a una fase 3, o sea, esto no va a ser como que para mañana se componga. Entonces lo que mejor podemos hacer de verdad es meterle actitud y que esta carrera de resistencia la combatamos con nuestra fortaleza emocional, espiritual, pero también de actitud y de acción. Entonces, vamos a poner, y esta sería mi sugerencia, que nos pongamos a reacondicionar nuestras metas y que empezamos a ver oportunidades nuevas hacia lo que vamos a hacer el día que esto se acabe, y de qué manera nos vamos a aplicar y de qué manera nos podemos ir aplicando de una vez, porque pues tenemos forma de podernos poner creativos para poder estar generando otras cosas que nos sean positivas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, que Dios me los bendiga, y estamos muy al pendiente de sus comentarios. Gracias a todos. Hasta luego. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.